True Free O1 son los primeros audífonos de oído abierto que traemos al canal, y es que los trajimos exclusivamente para aquellos usuarios que les encantan los videojuegos, sobre todo en teléfonos móviles, porque les da una versatilidad mucho mejor a un precio muy pero muy económico. Por eso vamos a hacer un unboxing, un extenso review de estos audífonos para ver si vale o no vale la pena. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de productos como estos, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Recuerden que todos los resúmenes de nuestro review estarán en TikTok, link en la descripción. Bien, muchos de ustedes dirán: Kelvin, trajiste unos audífonos de oído abierto al canal cuando normalmente nos traes audífonos cerrados, pero de todo para nuestras laptops o PC. Pues bien, en esta ocasión sí queremos enfocarnos en lo que son videojuegos de celulares o móviles con audífonos abiertos, para que ustedes vean un concepto totalmente diferente y lo pongan a prueba dependiendo si es el caso suyo o no. Así que por eso vamos a hacer un unboxing, un extenso review de estos audífonos que nos sorprendió, sobre todo por su precio tan económico en el mercado, con una calidad bastante buena. Así que primero comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre, vamos a empezar detallando la parte externa de la caja de nuestro unboxing. Si es que podemos encontrar primero que todo que en el diseño de la caja simplemente tenemos los audífonos, una fotografía de ellos como tal, como se verían, el nombre True Free, y en la parte de abajo la referencia que es O1. Yo se lo quiero aclarar, no es 01 sino O1, es la referencia de los audífonos, y son audífonos wireless, los cuales nos dan unas características aquí abajo que vamos a ver más adelante en el review, y por la parte de atrás también nos dan otras características que de los audífonos, además de la foto o la imagen de la caja de carga o la caja con la cual podemos trasladarnos con ellos. Así que pues por ese lado no hay nada más que ver, así que vamos a proceder a abrir la caja por aquí, por la parte de arriba, para ver qué otras características o de pronto accesorios tiene este pequeño audífonos. Y bien, ya teniendo la caja acá, vamos simplemente a abrirla y vamos a encontrar primero que todo un pequeño QR para descargar el app o la garantía. Si no estoy mal, aquí dice la garantía. Una pequeña tarjeta de bienvenida que nos está pues mostrando aquí que podemos manejarla en lo que es la parte de deportes y demás, y que simplemente busquemos el app, porque tiene una app para el teléfono, esos audífonos, de esta manera también, tanto como en Apple como en Google Play. Entonces por este lado está muy bien. Vamos a quitar por aquí, por este lado, la caja. Vamos a encontrar que tenemos la caja de los audífonos, que si les digo, no es súper pequeña como otras marcas reconocidas que hemos encontrado en el mercado, pero tampoco es tan grande. Yo diría que es un intermedio. Ahora, que te quepan en el bolsillo fácilmente, no, realmente no, pero sí cabe, pues, o sea, sí tiene un tamaño un poco más grande de lo normal, pero por lo que los audífonos también son de oreja abierta, entonces pues tienen que tener eso en cuenta. Ahora, por la parte de aquí abajo podemos encontrar, debajo de la espuma, podemos encontrar un pequeño manual, casi se me resbala, un pequeño manual, el cual está pues en todos los idiomas y tiene la forma de cómo configurar, conectar por Bluetooth y demás en nuestros teléfonos celulares. Entonces pues muy bien por ese lado, tenemos todos los idiomas, no hay ningún problema. Aquí en esta parte de arriba tenemos una pequeña caja donde me supongo que debe estar el cable de conexión. Efectivamente, tenemos un pequeño cable de conexión, el cual viene con conexión USB-C y USB normal o regular, el cual pues ponerse a cargar. Vamos a ver qué tan largo es. A ver, vamos por acá. Realmente es bastante corto, es un cable corto, pero pues realmente lo necesitamos solamente como para cargarlo en nuestro escritorio, en nuestra casa y así. Entonces pues realmente no necesitamos que sea tan largo, ¿no? Entonces pues bien por ese lado. Vamos a guardar el cable por acá. Vamos a sacar esta caja de acá y vamos a quitarle el empaque a lo que son los audífonos o la caja de estuche de carga como tal. Vamos a quitar por aquí este pequeño plástico. Vamos a encontrar la calidad de la caja. Es una calidad que se ve bastante bien, decente. Es un plástico decente por el precio. Recuerden que estamos hablando precio-calidad en audífonos, así que pues la calidad se ve bastante estándar. La conexión USB-C en la parte de aquí atrás pues se ve bien básica, y en la parte de aquí al frente podemos encontrar el pequeño clip para estuche para abrir, y podemos encontrar los 3 links de los cuales nos detectan si está cargado o está descargado cuando los pongamos a cargar. Entonces pues por ese lado bien, materiales bien, el nombre de la compañía totalmente repujado, un poco brillante. Entonces pues me parece que tiene un pequeño toque, un diseño bonito. Vamos a abrirlos y encontramos en la parte de aquí adentro también los audífonos, que los cuales la caja es magnetizada. Se me olvidó decirles, la caja es totalmente magnetizada, así que no se va a abrir fácilmente, y los audífonos de igual manera están magnetizados, entonces no se van a caer fácilmente. No se cae nada para nada, entonces está muy bien por ese lado. Vamos a simplemente quitarlos, vamos a colocarlos aquí a un lado, y vamos a ver que la parte de carga interna está totalmente con 2 pequeños pins
tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Entonces tienen de cargas independientes, las cuales son muy buenas. Ahora vamos a hablar de esa parte. Vamos a hablar de la carga o durabilidad de la batería de cada uno. Cada audífono tiene una batería de 60 miliamperios cada uno y la caja tiene una batería de 700 miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Que les va a dar aproximadamente 10 horas de play completamente continuo en cada uno de los audífonos, y con la carga de la caja para volverlos a cargar nos van a dar un total de 45 horas de reproducción. Así que está muy bien por el precio y por la calidad del producto, estamos supremamente bien. 45 horas me parece que es bastante bueno y bastante suficiente. Aquí tenemos un pequeño botón, no sé si lo alcanzan a ver, un pequeño botón, el cual al oprimirlo lo hacen emparejamiento de los audífonos por si acaso ustedes llegan a desemparejar, pero ya vienen emparejados automáticamente de fábrica. Así que vamos a colocar por aquí un lado la caja, vamos a ver los audífonos de aquí, vamos a ver un poco más el detalle de los audífonos. Como pueden notar, los audífonos tienen dos tipos de negros, un negro brilloso y un negro mate. En el negro brilloso viene con el nombre de la compañía y por la parte de atrás viene lógicamente aquí protegido, que pues no hemos quitado el protector, ya se lo vamos a quitar. Tienen los pines para cargar y la pequeña bocina. La parte de aquí atrás lógicamente es la parte de la batería como tal, que viene en parte brillosa, y lo que es el amarre de la oreja se ve bastante bien y se ve bastante resistente. Entonces pues por ese lado me parece que estamos muy bien, no tenemos ningún problema, se ven de muy buena calidad de materiales, son bastante resistentes, cosa que para el agua no es que sean totalmente sumergibles, pero sí por lo menos tienen un IPX4, lo cual resiste el sudor de tus oídos o de pronto una pequeña lluvia y demás, no hay ningún problema, no se les va a dañar tan fácilmente, pero tampoco es como que nos podamos sumergir a la piscina o a la alberca con ellos, porque pues no va a soportar tanto. Así que muy bien por ese lado, vamos a ponerlos a cargar y vamos a colocarlos a prueba a ver qué tal funcionan. Y bien, mientras preparamos nuestros audífonos y los cargamos, vamos a hablar de las características como tal. Y es que estamos hablando primero que todo del driver dinámico 16.2 milímetros, que es una potencia bastante fuerte para audífonos de oído abierto, y estamos hablando de medios, brillos y sobre todo bajos de excelente calidad. También tenemos micrófonos dual dentro de los audífonos, y no estamos hablando de uno ni dos, estamos hablando de 4 micrófonos incorporados, 2 en cada lado, tanto izquierda como derecha, en la parte de arriba y abajo, para dar, según la compañía, un sistema de cancelación de ruido mucho mejor en las llamadas o videollamadas. Y también tenemos el Bluetooth 5.3 de muy buena calidad, y también tenemos el radio de frecuencia de hasta 20 GHz. También tenemos una distancia de conexión máxima de 10 metros, y como dijimos anteriormente, tenemos una durabilidad de batería entre 10 a 45 horas. ¿Y a qué se debe eso? A que cada audífono tiene 60 miliamperios en cada uno de ellos, dándole 10 horas aproximadamente en cada uno, y la caja tiene 700 miliamperios, la cual recargando los audífonos nos va a dar un total de 45 horas de durabilidad, algo bastante suficiente para este tipo de audífonos. Además también contamos con IPX4, que es una calidad la cual no podemos sumergirnos en el agua completamente, pero sí resiste lo que es el sudor y pequeñas gotas de lluvia, para que no haya ningún problema y resistan el día a día. Y bien, ya con el app instalado en el celular, que simplemente lo descargan, podemos encontrar en la aplicación que simplemente le damos conectar a dispositivos, lo cual nos va a dirigir por primera vez a la conexión de Bluetooth o nuestros conectores periféricos. Vamos a abrir la caja para que lo detecte, y en la parte de abajo nos va a aparecer pendiente por conectar. Aquí nos aparecen nuestros audífonos, le damos clic en conectar nada más y se van a conectar o emparejar automáticamente. Así que vamos a salir de aquí de nuestra configuración y vamos a ir directamente a la aplicación. Dentro de ella le vamos a dar conectar a los dispositivos, y como se podrán dar cuenta, va a pasar tan solo unos segundos para que estos conectores se emparejen con éxito, como lo están viendo ahora. Vamos a utilizar uno de los audífonos, me lo voy a colocar aquí en el oído, y mientras tanto les muestro que por primera vez les va a mostrar un video de bienvenida, el cual saltamos y nos va a aparecer ya la configuración estándar que trae el software para estos audífonos. Como se pueden dar cuenta, aparece el izquierdo y el derecho en pantalla. Vamos a regresar aquí el audífono para que no tengamos problema, y vamos a encontrar unas funciones como son el modo de gamer o por ejemplo el modo de multifunción, que es para varios dispositivos. En la parte de varios dispositivos pueden conectar hasta 2 dispositivos para que se puedan conectar simultáneamente. Simplemente nos advierte que se va a conectar simultáneamente entre, por ejemplo, un iPad y un teléfono, o entre una computadora y tu teléfono, sin necesidad de estar emparejando, conectando o desconectando. Entonces por ese lado estamos muy bien. En la parte de abajo también podemos encontrar la parte de ecualización, y estamos hablando de que puedes darle simplemente clic acá y puedes encontrar la ecualización predeterminada, como pues por ejemplo para rock, para pop, para tropical, incluso para gamer y demás. Pero también ustedes pueden en la parte de arriba seleccionar para poder crear su propia ecualización y guardarla predeterminadamente. Entonces por ese lado vamos muy bien. Ahora por la parte de aquí arriba también me faltó darle clic aquí donde se dice que se puede personalizar los toques, porque sí, si le haces un toque, 2 o 3 a cada uno de los audífonos de izquierda o derecha, van a hacer funciones diferentes como adelantar o atrasar pues música, darle play o stop. Entonces eso lo pueden hacer.
Ahora, aquí en la rosquita, en la parte de configuración, pueden encontrar lo que es el nombre, el tipo de dispositivo, actualizaciones, tutoriales y demás, incluso cambiar la voz de inglés a chino o alemán, cosa que no tenemos en español, y también tenemos la sala o biblioteca de audios ambientales, y esto sirve para que ustedes simplemente pues se relajen, escuchen lluvia, escuchen tal vez pajaritos y demás, o música de yoga y eso, que viene predeterminada para que ustedes puedan utilizar los audífonos. Lógicamente esta música es opcional, ya que pues lógicamente ustedes tendrán sus plataformas preferidas para escuchar como tal, pero en sí nos ofrecen ese servicio, así que a nivel de software me parece que está bastante completo para un tipo de audífonos como estos. Y bien, como se pudieron dar cuenta, las características de los audífonos son bastante buenas, y en la parte de las funciones del software también está bastante amplio y completo. Ahora vamos a hacerle un pequeño test a los micrófonos, porque recuerden que en cada audífono, vamos por aquí a abrir y vamos a sacar cada uno para colocarlo. Mientras tanto, en cada audífono tenemos dos micrófonos, entonces recuerden muy bien que en conclusión tenemos 4 micrófonos, los cuales en conjunto hacen una cancelación de ruido bastante buena para lo que son las llamadas. Así que vamos a hacer un pequeño test con el celular improvisadamente para ver qué tal suena el micrófono. Y bien, ahora esta es una prueba de sonido con los micrófonos, los 4 micrófonos de los audífonos en uno solo, para ver qué tal suena. Realmente el sonido no puede ser tan excelente como el de aquí el estudio en la grabación, pero por lo menos sí es un audio un poco más respetable. Así que por favor ustedes díganos aquí abajo en los comentarios qué piensan, si es muy bueno, si es muy malo o es aceptable por lo menos para una llamada o una conferencia en videojuegos. Y bien, para concluir, ¿qué les vamos a decir de esos audífonos? Que la verdad, en tanto en material de construcción y calidad de materiales, están bastante bien y bastante decentes. No son el mejor plástico del mundo, pero oigan, la verdad realmente pueden resistir el día a día. A nivel de software, tienen un app en el teléfono bastante decente, digámoslo así. No es el mejor del mundo, pero tiene muy buenas cualidades. Las características de touch en diferentes posiciones y puedes personalizar es un pequeño plus que no tiene cualquier otro audífono de gama media alta o de gama media, pero estos sí los tienen, entonces va muy bien por ese lado. Y por la parte de micrófonos está un poco pobre, un poco de micrófono sencillo, pero la verdad resiste para llamadas o videollamadas estándar normales. Está bastante perfecto y bastante estándar. La parte del audio sí nos sorprendió bastante, porque esa calidad es muy buena para los audífonos de oído abierto. Estamos hablando de bajos brillos y medios excelentes y de una nitidez increíble. Sus 16.2 milímetros realmente les da la capacidad de tener un muy buen audio, así que por ese lado se ganan un 10. Así que realmente, en conclusión, los recomendamos 100% si es el mercado que estás buscando, oído abierto, porque la verdad vale mucho la pena, y sobre todo por su precio. Estamos hablando de $56 en el mercado de Amazon de Estados Unidos, y claro que sí, obviamente Mercado Libre y Amazon de sus países varían un poco los precios, pero para eso les vamos a dejar los links siempre por aquí abajo. Ahora, también la compañía nos mandó un pequeño descuento en Amazon de Estados Unidos para que ustedes lo puedan comprar a un precio más bajo de los $56. Le vamos a dejar el link acá, y no se preocupe que pueden comprarlo porque se puede distribuir a cualquier lado de Latinoamérica. Así que así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.